Mi yerno y su familia se volvieron locos cuando se enteraron de que mi hija estaba embarazada de una niña. La echaron de casa, llamándola mujer inútil. La acogí y la cuidé. 3 años después, la familia de su exmarido llamó a la puerta y se paralizó al ver a la niña. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like, suscríbete al canal Historias de Ancianos y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Un sábado por la tarde, bajo una lluvia tardía de verano, el aire fresco y húmedo cubría todo el pequeño vecindario. Estaba en mi estrecha cocina, con las manos llenas de masa, moldeando hábilmente rollos dulces redondos y fragantes. Desde el dormitorio, podía escuchar las risas claras de mis 2 nietos viendo dibujos animados, probablemente el del osito de peluche que tanto les gustaba. Entonces sonó el timbre. 2 timbrazos firmes e impacientes, como si la persona de afuera no estuviera acostumbrada a esperar. Detuve mis dedos, aún cubiertos de masa, inmóviles por un momento. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Una mala sensación se apoderó de mí. Me limpié las manos en mi viejo y desgastado delantal y caminé hacia la puerta, con los pies pesados, como si ya supiera lo que me esperaba. Abrí la puerta. Bajo los aleros, un brillante Mercedes negro estaba estacionado justo frente a la puerta, un lujo nunca antes visto en este vecindario. Delante de mí estaba Julián, mi ex-yerno, la persona a la que menos quería volver a ver. Llevaba un traje caro, aunque un poco arrugado, su cabello húmedo pegado a su cabeza por la lluvia, y unas pocas gotas deslizándose por sus mejillas hundidas, le daban un aspecto muy diferente al hombre elegante que una vez había sido. Sus ojos estaban bajos, incapaces de mirarme a la cara. A su lado estaban sus padres, Tomás y Linda Herrera. Tomás se mantenía erguido con hombros anchos y un rostro severo, como alguien acostumbrado a dar órdenes. Linda, como siempre, llevaba una sonrisa ensayada, sus labios pintados de un rojo brillante, pero sus ojos eran helados. En sus manos, sostenía una gran cesta envuelta en celofán brillante llena de botellas de vino caras y frutas importadas. «Buenas tardes, señora Miller», dijo con una voz empalagosa. «Está lloviendo tanto que, al pasar por aquí, quisimos aprovechar la oportunidad para saludar». Ella extendió la cesta hacia mí como si fuera una ofrenda de paz e intentara ganarse mi buena voluntad. «Extrañamos tanto al chico». Ella continuó pronunciando las palabras de manera dramática. «Los niños necesitan una familia completa, ¿no crees?». Sus palabras eran como un cuchillo afilado y frío, aunque envuelto en miel. Miré la cesta y luego sus ojos. Sentí un nudo en el pecho. Sabía que no habían salido por afecto. «No accept la cesta». Di un paso atrás, abrí la puerta más, y mantuve una expresión serena, aunque por dentro todo temblaba. «Por favor, pase». «Está lloviendo afuera», dije en un tono neutral, como si estuviera recibiendo a visitantes comunes. Entraron, y el sonido de sus pasos resonó en el viejo suelo de madera. Sus miradas recorrieron la pequeña sala de estar donde los juguetes de los niños estaban esparcidos por las sillas y el suelo. Podía ver el juicio en los ojos de Linda, comparando mi hogar sencillo con su lujosa mansión. Tomás se sentó en el sofá, rígido, sin relajarse ni un momento. Julián permaneció de pie, con los ojos fijos en el suelo como si quisiera desaparecer. Fui a la cocina y serví 3 tazas de té de manzanilla. Las coloqué en la mesa, tratando de no dejar que temblor en mis manos se notara. Linda retomó su papel con una voz dulce pero calculada. «Sabemos que cometimos errores, pero en estos 3 años, no hemos tenido una sola noche de descanso. Solo queremos compensar a nuestro nieto», pronunció nieto con énfasis intencionado, como una flecha directa al corazón. Sabía que habían escuchado los rumores de que ya sabían sobre Matthew, pero no conocían toda la verdad, y no estaba dispuesta a dejar que obtuvieran lo que querían tan fácilmente. Sonreí levemente, una sonrisa sin calidez, solo para ocultar el desprecio que crecía dentro de mí. Sin responder a esa mujer, me di la vuelta y entré en la casa, llamando lo suficientemente alto para que Anna, mi hija, me oyera. «Anna, trae a la niña para que salude a sus abuelos». Había una firmeza en mi voz que no sabía que tenía, como si me estuviera preparando para una batalla. Hubo algunos ruidos en la habitación interior, y luego se abrió la puerta del dormitorio. Anna salió con una cara tranquila pero decidida, como alguien que ha pasado por demasiado dolor como para seguir sintiendo miedo. En sus brazos, llevaba a Grace, mi nieta, vestida con pijamas rosas con dibujos de conejitos.
Su cabello rubio oscuro, ligeramente rizado, era igual al de Julián, pero sus brillantes ojos negros los había heredado de su madre. Grace bostezó, abrazando el cuello de Anna, sin darse cuenta de la tensión que llenaba la habitación. Los tres miembros de la familia Herrera estaban petrificados. La sonrisa de Linda se congeló en su rostro como si acabara de recibir una bofetada. Julian levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos y los labios temblando, incapaz de hablar. Thomas, siempre tan sereno, tampoco pudo ocultar su confusión. Su voz sonaba rota, como si no creyera lo que estaba viendo. ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Es una niña? Me quedé allí en silencio, mirándolos directamente a los ojos. Los dejé hundirse en sus propias suposiciones. Hace 3 años, el día en que Anna llevó ese vestido de novia blanco como la nieve, pensé que la vida de mi hija finalmente había encontrado un puerto seguro. Estaba allí en el espléndido jardín Herrera donde luces amarillas colgaban de los árboles, brillando como en un sueño. Rosas blancas y orquídeas adornaban el lugar, su dulce fragancia flotando en el aire. Tomé la mano de mi hija y la conduje por el camino de grava blanca hacia el altar en lugar de su difunto padre. El vestido de Anna rozaba suavemente el suelo con una larga y elegante cola como una nube. Me miró con ojos que brillaban de felicidad. Al entregársela a Julián, susurré con una voz ahogada por la emoción. Sean muy felices, los dos. Julián, con su impecable traje negro, me miró sinceramente y asintió firmemente como si hiciera un juramento. Le creí. Creía que él protegería a mi hija tal como mi esposo me había protegido a mí cuando estaba vivo. Los primeros meses después de la boda, todo parecía perfecto. Cada fin de semana, Julián conducía su coche brillante y traía a Anna para visitarme. Traía bolsas llenas de regalos, pasteles de una famosa pastelería, frutas frescas importadas, e incluso una vez una botella de vino que decía era especial de Francia. Él se reía. Hablaba con entusiasmo, contándome sobre el negocio de su familia y los viajes que hacía con Anna a lugares que yo solo podía soñar. No te preocupes, madre, Anna es mi princesa ahora, solía decir con orgullo en su voz. Miraba a mi hija y la veía sonriendo radiante con mejillas sonrosadas. Pensé que la vida finalmente le sonreía, compensando los años difíciles en esa casita donde solo éramos las dos apoyándonos mutuamente después de la muerte de su padre. A veces, Anna me hablaba de su suegra, Linda, con cierta cautela. Mi suegra es exigente, pero no es una mala persona, mamá, decía, tratando de tranquilizarme suavemente. Solo insiste mucho en que tengo que darle a esta familia un hijo para continuar la línea. Sentí un escalofrío, pero quería pensar que era solo una costumbre de los ricos, aquellos que quieren que todo sea perfecto según sus reglas. Intenté apartar la inquietud para convencerme de que Anna sería amada en esa casa, tal como yo siempre la había amado. Un día, Anna anunció que estaba embarazada. Recuerdo ese momento perfectamente. Estaba sentado en el porche bebiendo una taza de té de manzanilla. El teléfono sonó y escuché la voz emocionada de Julián. Mamá, Anna está embarazada. Vamos a tener un bebé. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de felicidad. Imaginé el momento de tener a mi nieto en brazos, de escuchar la risa de un niño llenando esta casa. La familia Herrera organizó una fiesta para celebrar y me invitaron. La mansión estaba iluminada, los sirvientes se movían de un lado a otro, y en la mesa había platos que nunca había visto en mi vida. Linda levantó su copa de vino, sonrió con orgullo y declaró: «Este será el orgullo de la familia Herrera». Me senté allí sintiéndome fuera de lugar en medio de tanto lujo, pero mi corazón estaba cálido. Sin embargo, esa felicidad no duró mucho. Una tarde, mientras barría el patio, el teléfono sonó de nuevo. Era Anna. Su voz temblaba, muy diferente de su tono alegre habitual. «Mamá», dijo con una voz tenue a punto de quebrarse. «Acabo de salir del ultrasonido». «El doctor». El doctor dijo: «Es una niña». No tuve la oportunidad de responder. Solo hubo un largo silencio al otro lado, seguido por el sonido de un cristal rompiéndose. Entonces la voz aguda y cruel de Linda retumbó, sin saber que yo estaba escuchando. ¿Una chica? ¡Qué inútil! Los Herrera no necesitan una boca inútil que alimentar como esa. Esa palabra inútil fue como un cuchillo directo al pecho. Llamé a Anna, pero la llamada se cortó abruptamente. Marqué su número una y otra vez, luego el de Julián, pero nadie contestó. Docenas de llamadas, ninguna respuesta.
Sentí que algo terrible estaba a punto de suceder. Un miedo indescriptible me oprimió el pecho. Exactamente una semana después, a la medianoche, el teléfono sonó de nuevo. Me levanté las manos, temblando mientras lo recogía. Era el número de Anna. Mamá, ayúdame. Su voz se rompió entre sollozos y el silbido del viento que entraba por el receptor. Me sacaron de la casa. No pensé en nada más. Agarré mi viejo abrigo, subí a mi camioneta oxidada y salí a la lluvia torrencial. Estaba lloviendo tan fuerte que los limpiaparabrisas eran inútiles. Pero no me importaba. Solo pensaba en Anna, mi hija, a quien juré proteger toda su vida. Cuando llegué a la mansión Herrera, la escena heló mi alma. Anna, con el vientre ya hinchado, estaba arrodillada frente a la puerta cerrada. La lluvia la empapaba por completo, su cabello se pegaba a su rostro, sus hombros temblaban, su maleta había sido arrojada afuera. Estaba abierta, y la ropa del bebé flotaba en los charcos. Esos pequeños trajes, los gorros de lana que había tejido yo misma, ahora cubiertos de barro. Miré hacia la ventana del segundo piso y vi la silueta de Julián solo por un segundo antes de que la cortina se cerrara de golpe. Ni siquiera tuvo el valor de enfrentarnos. Corrí bajo la lluvia y la abracé. Anna, soy yo, mamá. Susurré con una voz entrecortada. Me quité el abrigo y se lo puse encima, tratando de protegerla del frío. Anna miró hacia arriba, con los ojos rojos y el rostro pálido. Mamá, lo siento, sollozó. No la dejé terminar. La ayudé a levantarse. La llevé lentamente al camión. Recogí cada prenda de ropa, cada pequeño calcetín, tratando de contener las lágrimas. No podía dejar que me viera débil. No ahora. Cuando puse mi mano sobre su hombro para guiarla hacia el vehículo, la abracé con fuerza, mi corazón echó trizas, y una promesa silenciosa resonó dentro de mí. Desde este día en adelante, nadie volverá a lastimar a mi hija. Nadie. El día después de llevar a Anna a casa, inmediatamente empecé a limpiar su antigua habitación. Era una habitación pequeña al final del pasillo, el lugar donde había crecido con sus sueños juveniles. Corrí las cortinas para dejar entrar la luz del sol, desempolvé el viejo escritorio y guardé con cuidado las fotos de boda que Anna había colgado en la pared. Me ayudó en silencio sin decir una palabra, doblando las mantas con movimientos lentos, como si también intentara doblar las heridas en su corazón. Las primeras noches me despertaba sobresaltado por los sollozos ahogados de Anna desde la habitación contigua. Su llanto era tan tenue que parecía que no quería que lo oyera. Pero en esa pequeña casa, cada sonido se amplificaba. Una noche, incapaz de soportarlo más, abrí suavemente su puerta. A la tenue luz de la lámpara, vi a Anna acurrucada en la cama, abrazándose el vientre, murmurando: «Perdóname, mi hijo. Perdóname». Sus ojos estaban rojos, su cara cubierta de lágrimas. Fui hacia ella, me senté a su lado y la abracé. «No tienes nada de qué culparte, Anna», dije con voz temblorosa. «Eres la persona más fuerte que conozco». Empecé a cocinar los platos más nutritivos que conocía, los mismos que mi madre solía hacerme cuando estaba embarazada de Anna. Sopa de frijoles negros con el aroma del comino, caldo de pollo con jengibre y jugo de naranja recién exprimido. «Tienes que comer por ti y por el bebé», diría mientras le colocaba el plato frente a ella. Anna solo asentía, tomaba la cuchara, pero sus ojos seguían vacíos. La llevaba a pasear todas las tardes por el vecindario entre las calles arboladas. Esperaba que el aire fresco y el canto de los pájaros le trajeran algo de paz, pero las miradas de los vecinos, las expresiones curiosas y los susurros a nuestras espaldas hicieron que Anna bajara la cabeza. «Sra. Miller, ¿tu hija fue abandonada por su esposo?», un vecino me preguntó sin rodeos mientras compraba verduras en el mercado. Sonreí fríamente y respondí: «Yo me encargo de los asuntos de mi familia». Pero por dentro, sentía un profundo dolor. No solo sufría por Anna, sino por lo cruel que podía ser el mundo con ella. Una semana después, el abogado de Julian llamó. Su voz era suave, excesivamente educada, y solicitó una reunión para finalizar los trámites del divorcio. Miré a Anna, esperando su reacción. Asintió con una mirada cansada pero firme. «Vamos, mamá», dijo ella. Fuimos a un pequeño café, no a una oficina elegante, como había imaginado. Las mesas eran de madera vieja. El olor a café tostado llenaba el aire, y una lámpara colgante proyectaba una luz tenue como una burla silenciosa.
Julián apareció con una mirada fría, sin mirar a Anna ni una sola vez. Se sentó frente a nosotros junto a su abogado como si solo estuviera allí para cerrar un trato. Colocó un cheque sobre la mesa por una cantidad tan alta que me dejó sin aliento. Él empujó el papel hacia Anna y dijo en un tono monótono: «Tómalo y nunca más me muestres tu cara». Miré a mi hija, esperando ver qué haría. Anna miró el cheque y luego levantó la vista, mirándolo directamente a los ojos. Por primera vez, su mirada no vaciló ni mostró miedo. «No necesito tu dinero», dijo con voz clara y firme. Ella devolvió el cheque con un gesto decidido como si marcara un final. Julián sonrió con desprecio, una mueca llena de arrogancia. Firmó los papeles del divorcio con un trazo fuerte y seco, como si quisiera borrar a Anna de su vida. Antes de irse, dijo con voz helada: «No tengo un hijo. Ese bebé nunca existió para mí». Sus palabras fueron el golpe final, cortando cualquier esperanza que pudiera haber quedado en el corazón de Anna. Le agarré la mano debajo de la mesa, tratando de que no me viera llorar. Unos meses después, en una noche tormentosa, mientras Anna y yo doblábamos la ropa de bebé que había preparado con tanto cuidado, ella de repente gritó, abrazándose el estómago: «Mamá, duele mucho», susurró, con el rostro tan pálido como la cera. Me asusté cuando vi que su agua se había roto un mes antes de lo previsto. Llamé a una ambulancia de inmediato, pero la voz al otro lado dijo que la tormenta había derribado árboles y bloqueado las carreteras. No había tiempo que perder. Llevé a Anna a mi viejo camión y conduje a través de la cortina de lluvia. El agua llegaba a la mitad de las ruedas. El viento silbaba contra las ventanas, pero no sentí miedo. Solo pensaba en una cosa: llevar a mi hija a un lugar seguro. El centro de salud del pueblo era pequeño y carecía de todo. Solo había un médico anciano con el cabello completamente blanco y 2 enfermeras jóvenes con miradas preocupadas. La sala de partos era sencilla y olía fuertemente a desinfectante. Anna se retorcía de dolor agarrando mi mano, sus uñas hincándose en mi piel. Me quedé a su lado susurrando: «Aguanta, cariño. Mamá está aquí contigo». Después de horas interminables, el primer llanto se escuchó claro y fuerte. Una de las enfermeras exclamó: «Es una niña sana». Suspiré aliviada, con lágrimas rodando por mis mejillas. Anna, exhausta, sonrió débilmente, sus ojos brillando de felicidad. Tomé su mano, sintiendo cómo desaparecía el peso del mundo. Pero entonces el doctor frunció el ceño. Colocó el estetoscopio sobre el vientre de Anna nuevamente, notando que no había bajado mucho. Miró hacia arriba, sorprendido. «Espera, esto no ha terminado. Hay otro bebé». La habitación quedó en silencio. Me quedé paralizado, incapaz de creerlo. 15 minutos después, otro llanto rompió el aire, más fuerte, más vibrante. El doctor levantó al bebé, su voz temblorosa. «Dios mío, es un niño. Ha tenido gemelos. Un niño y una niña». Abracé a mis 2 nietos, abrumado por una mezcla de alegría y tristeza. Miré a Anna, que sonreía a pesar de su agotamiento, y supe que habíamos superado la prueba más difícil. Días después, cuando Anna y los bebés estaban fuera de peligro, fui al hospital privado donde ella se había hecho la ecografía. Pedí ver al médico que había leído los resultados. Era un hombre de mediana edad con una expresión tensa. Explicó mecánicamente: «El embarazo aún estaba en sus primeras etapas. Es posible que el niño estuviera escondido detrás de la niña, y por eso no apareció en la ecografía». Su explicación no me convenció. Sabía que algo estaba mal, pero decidí no insistir. En su lugar, tomé una decisión. Matthew, el niño, sería nuestro secreto. El mundo allá afuera, personas como los Herrera habían rechazado a un bebé solo por su género. No merecían saber de la existencia de Matthew. Miré a Anna y a mis 2 nietos, y me hice una promesa a mí mismo. Los criaremos con amor, lejos de la falsedad y la crueldad de esa familia. Nunca pensé que los Herrera se atreverían a tocar mi puerta de nuevo. Después de todo lo que hicieron esa noche lluviosa cuando echaron a mi hija de su casa como si fuera basura, pensé que habían cortado todos los lazos para siempre. Pero estaba equivocado. En realidad, nunca dejaron de vigilarnos, esperando el momento adecuado. Y ahora, al escuchar rumores sobre los gemelos, aparecieron en mi casa, sacando a la luz su hipocresía y codicia. Después de que Anna sacó a la pequeña Grace, los 3 miembros de la familia Herrera se sentaron inmóviles en el sofá. El aire en mi pequeño salón se volvió denso, como si su presencia hubiera succionado todo el oxígeno.
Grace, en su pijama de conejito rosa, bostezó y se frotó los ojos, sin darse cuenta de la fría mirada fija en ella. Anna estaba allí sosteniendo al niño con fuerza, su rostro sereno, pero su mirada era tan afilada como una navaja. Sabía que había aprendido a ocultar el dolor, aunque podía sentir su temblor interior en la forma en que abrazaba a Grace contra su pecho. La primera en romper el silencio fue Linda. Forzó una sonrisa torcida, sus labios pintados de rojo temblando, tratando de mantener una apariencia perfecta. «Oh, una niña», dijo con un tono vacilante e insincero. ¡Qué adorable! Pero sus ojos no se detuvieron en Grace por mucho tiempo. Rápidamente se dirigieron hacia la puerta trasera, desde donde aún se podían escuchar las voces de los dibujos animados. Luego me miró directamente con una voz que era dulce pero cortante. «Pero escuchamos que Anna tuvo gemelos. ¿Dónde está el niño, señora Miller?» Sentí que mi corazón se apretaba, pero me mantuve tranquila. Lentamente coloqué la taza de té de manzanilla sobre la mesa, alargando el momento para ocultar la rabia que hervía dentro de mí. ¿Gemelos? Fruncí el ceño, fingiendo sorpresa. ¿Quién te dijo que debe haber un malentendido? Myra y Anna. Entonces, con una voz suave llena de ternura, respondí a Grace. Mi hija solo tiene a esta chica, ¿verdad, cariño? Enfaticé la palabra uno, como si quisiera dejar claro que Grace era todo lo que necesitaban saber. Anna entendió de inmediato. Sostuvo a Grace con más fuerza y asintió sin decir una palabra. Su mirada, fría como el hielo, estaba fija en los tres frente a ella sin un atisbo de vacilación. La paciencia de Julian parecía estar agotándose. Se levantó de un salto de su asiento. Comenzó a caminar de un lado a otro en la sala de estar. Sus zapatos de cuero brillantes chirriaban en el suelo de madera. «Maldita sea», soltó en frustración. «Todo este viaje para nada». Se detuvo, me miró a mí y luego a Anna con una mezcla de ira y decepción en sus ojos. Thomas, siempre tan correcto, también dejó caer su máscara de cortesía. Golpeó la mesa con la mano. El sonido fue tenue, pero suficiente para asustar a Grace y hacerla acurrucarse más cerca del pecho de su madre. «No vinimos hasta aquí para ver a una chica cualquiera», murmuró, enfatizando la palabra chica, como si escupiera un insulto. «¿Dónde está nuestro nieto, señora Miller?» Su pregunta sonó como una declaración de guerra, como si tuviera el derecho de exigir algo que ellos mismos habían despreciado. Sus palabras encendieron mi ira, pero rápidamente se desvaneció, reemplazada por un desprecio absoluto. Los miré uno por uno, a Linda con su sonrisa falsa, a Thomas con su aire de superioridad y a Julian, un cobarde incapaz de enfrentar la verdad. No habían venido para arrepentirse. No habían venido por amor. Habían venido por Matthew, por el heredero, por lo que consideraban el orgullo de su linaje. Para ellos, Grace, mi pequeña nieta, simplemente no existía. Me levanté, caminé directamente hacia la puerta principal y la abrí de par en par. El aire frío entró de golpe, trayendo consigo los restos de la lluvia. Me volví hacia ellos y dije con voz calmada pero firme: «Si han venido solo a buscar al nieto legítimo, lo siento, están en la casa equivocada. Aquí solo hay niños que son amados». Y levanté la barbilla hacia la salida y añadí sin dudar: «Puedes irte». Linda se puso roja de furia. Se puso de pie de un salto, me señaló con el dedo y gritó, temblando de rabia: «¿Tú? ¿Cómo te atreves?» Pero no me moví. La miré directamente a los ojos y respondí con una voz serena: «Me atrevo. Esta es mi casa, y no doy la bienvenida a quienes tratan a sus nietos como mercancía». Mis palabras cayeron como una pared de acero entre nosotros. Vi la confusión en los ojos de Linda, la impotencia en los de Thomas. Pero Julian, él simplemente se quedó quieto, mirando a Anna y Grace. Por un momento, vi un destello de remordimiento en sus ojos, como si recordara lo que había perdido. Pero esa luz se apagó rápidamente con la fría mirada de su padre. Se fueron con la cabeza baja, dejando la cesta de regalos sin abrir. Cerré la puerta de golpe. El sonido agudo resonó como una declaración final. Anna estaba detrás de mí, abrazando a Grace, sus hombros temblando. Me di la vuelta y las abracé a ambas, sintiendo el calor del pequeño cuerpo de Grace y el latido acelerado del corazón de Anna. «Mamá», murmuró la joven con una voz entrecortada. «No tengas miedo, cariño», dije con firmeza, aunque por dentro aún temblaba. «No dejaré que te hagan daño a ti ni a los niños otra vez». Las semanas siguientes a la visita de los Herrera pasaron en una calma falsa.
Mi pequeña casa seguía llena de las risas de Grace y Matthew. Pero no podía deshacerme de una sensación de inquietud. Me volví más cauteloso. Ya no dejo que los niños jueguen afuera como antes. Cada vez que los llevaba al patio, miraba a mi alrededor, comprobando si alguien nos estaba observando desde la distancia. No quería que notaran mi miedo. Pero cada vez que un coche pasaba por delante de la casa, mi corazón se hundía. Una tarde, mientras remendaba el suéter rasgado de Matthew, Carol, mi amable vecina, llamó a la puerta con un plato de pan de plátano recién horneado. Se sentó, tomó un sorbo de su té y comentó casualmente: «Hay un hombre extraño merodeando por la esquina estos días, preguntando por su casa, señora Miller». Habló con curiosidad sin mala intención, pero sus palabras me atravesaron como una aguja. «¿Qué te preguntó?», dije, tratando de sonar calmado, aunque mis manos estaban agarrando la aguja. Carol se encogió de hombros. Me preguntó dónde vivías, cuántas personas vivían aquí y también sobre los niños. No le dije nada, solo que debería buscar por sí mismo. Le sonreí agradecida, pero cuando se fue, permanecí inmóvil, sintiendo como si una mano invisible me apretara el cuello. Supe de inmediato que los Herrera no se habían rendido. Habían olfateado la pista de Matthew y no se detendrían. Esa noche, justo después de la cena, mientras Anna y yo terminábamos de alimentar a Grace y Matthew, que estaban jugando con bloques de colores en su habitación, sonó el timbre. El agudo sonido metálico resonó como una advertencia. Anna me miró con preocupación. Luego, instintivamente, tomó a Grace en sus brazos, protegiéndola. Tomé una respiración profunda. Caminé hacia la puerta y la abrí, preparado para lo que fuera que estuviera esperando. Bajo la luz amarillenta del porche solo estaban Julian y su padre Thomas. Ya no había un brillante Mercedes, sino un viejo sedán, como si lo hubieran elegido a propósito para parecer humildes, para ocultar sus verdaderas intenciones. Julián estaba de pie en la puerta, no con su elegante traje, sino con un simple suéter gris, pero inmediatamente reconocí que la expresión de arrepentimiento en su rostro estaba cuidadosamente ensayada. Bajó la cabeza, miró al suelo y dijo con voz temblorosa: «Madre, la última vez fue porque estábamos en Sock. Les pedimos a usted y a Anna que nos perdonen. Solo estábamos cansados». Sus palabras sonaban como una lección memorizada sin un atisbo de sinceridad. Crucé los brazos, bloqueando la entrada sin invitarlos a entrar. «El cansancio no es excusa para negar a tu propia sangre», respondí con una voz fría, sin mostrar emoción. Thomas dio un paso adelante. Su figura alta parecía querer imponerse sobre mí. Su tono era calmado, pero contenía una amenaza. «Sabemos todo, señora Miller. Sabemos que Anna tuvo gemelos, un niño y una niña. Nuestros hombres los vieron en el parque». Sus palabras fueron como una bala rompiendo el muro que había construido para proteger a mi familia. Sentí que la sangre me subía a la cabeza, pero me forcé a mantener la calma para no mostrar que me afectaba. Lo miré directamente a los ojos sin el más mínimo rastro de miedo. «¿Tus hombres?», pregunté irónicamente. «Entonces nos estás espiando como si fuéramos criminales». Julian levantó la vista por primera vez, mirando directamente a Anna, que estaba detrás de mí con Grace en brazos. «Anna, te lo ruego», dijo con voz temblorosa, pero sabía que no era un verdadero arrepentimiento. «Déjame ver a mi hijo. Quiero ser su padre». Enfatizó la palabra hijo como si la gracia que la nieta Anna estaba sosteniendo no existiera. Sus palabras me hicieron perder el control. Solté una risa seca que resonó en el silencio. «Sé un padre», dije en un tono cortante. «Renunciaste a ese derecho hace 3 años cuando dejaste que mi hija se arrodillara bajo la lluvia. Cuando dijiste que el bebé que llevaba nunca existió, di un paso adelante, pronunciando cada palabra con firmeza. Si realmente extrañas a tus hijos, aquí están mi hija y mi nieta. Pero los trataste como basura. No mereces volver a ver a ninguno de mis nietos». Mis palabras eran como una pared de acero, implacables. Vi como la mirada de Julian vacilaba, pero el rostro de Thomas permanecía endurecido, como un hombre que no acepta un no por respuesta. En ese momento, se escucharon pequeños pasos desde adentro. Mateo, curioso, como cualquier niño, salió corriendo y se escondió detrás de mis piernas, mirándolos con sus grandes ojos. «Abuela, ¿quiénes son ellos?», preguntó con una voz inocente, sin entender nada, pero su pregunta me atravesó el corazón. Las miradas de Julian y Thomas se fijaron en Matthew, llenas de deseo y codicia. Podía ver claramente lo que querían, no por amor,
sino por lo que ellos llamaban el aire. Suavemente, empujé a Matthew de vuelta dentro y cerré la puerta de la habitación, protegiéndolo de esas escaleras. Ve a jugar con tu hermana, cariño, dije con una voz dulce, tratando de que no notara la tensión. La máscara de Thomas finalmente cayó. Se acercó más, su voz una amenaza. No te atrevas a actuar así. Nos estás impidiendo ver a nuestro nieto. Te demandaremos. Julián intervino, su tono más firme, como si hubiera recuperado su valor. La ley estará de nuestro lado. El niño necesita a su padre. Necesita un futuro mejor que este lugar miserable. La palabra miserable fue como una bofetada en la cara. Miré alrededor de mi pequeña casa donde había criado a Anna y protegido a mis nietos. Puede que no fuera lujosa, pero estaba llena de amor, y él, que había abandonado a su propia sangre, se atrevió a llamarla miserable. Lo miré directamente a los ojos sin un ápice de miedo. Hazlo, dije con una voz calmada pero fría. No tengo miedo de los mentirosos. Estoy listo para enfrentarte en el tribunal. Dion pasó atrás. Puse mi mano en el pomo de la puerta y la cerré de golpe en sus caras. El chasquido agudo de la cerradura resonó como una declaración firme. No tenían lugar en nuestras vidas. Justo una semana después de que la familia Herrera dejó mi casa con rostros llenos de ira, un cartero apareció en la puerta. Me entregó un sobre grueso con el sello rojo del tribunal de la ciudad. Me quedé allí, con el sobre en la mano, mi corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a estallar en mi pecho. Supe de inmediato que era lo que había estado temiendo. Entré, abrí el sobre y cada línea de la demanda era como una puñalada. Los Herrera estaban exigiendo el reconocimiento de la paternidad entre Julián y Mateo, así como reclamando la custodia total de Mateo Herrera. Incluso ya le habían dado al niño su apellido, como si fuera un objeto que pudieran reclamar. Anna, sentada a mi lado, leyó el documento con manos temblorosas mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Mamá, susurró, con la voz quebrada. La abracé con fuerza y traté de mantenerme fuerte. No tengas miedo, Anna. La verdad estará de nuestro lado. Pero por dentro, también estaba temblando. No por miedo a perder, sino porque sabía que esta batalla arrastraría a mi familia a una nueva tormenta. A la mañana siguiente, al abrir el periódico más importante de la región, un titular escandaloso me llamó la atención. Tragedia en la familia Herrera. Abuela egoísta impide que vean a su legítimo nieto. Fue acompañado por una foto cuidadosamente preparada. Julian, con aspecto demacrado, se sentó junto a sus ancianos padres. Linda se secó los ojos con un pañuelo caro. El contenido del artículo era una completa mentira. Afirmaron que les habían engañado sobre la existencia de Matthew, que habían intentado reconciliarse, pero que Anna y yo lo habíamos impedido. Peor aún, insinuaron que estábamos reteniendo al niño para extorsionar dinero de su rica familia. Leí esas palabras mientras arrugaba el periódico con el puño. La rabia me invadió rápidamente, reemplazada por una profunda tristeza. No solo querían quitarme a Matthew, también querían destruir nuestro honor, hacernos parecer codiciosos y crueles ante el mundo. Las consecuencias del artículo llegaron de inmediato. Esa mañana, llevé a Grace y Matthew al mercado como de costumbre. Los niños me agarraban de la mano, contándome historias del jardín de infantes, pero noté las miradas extrañas a nuestro alrededor. El vendedor de verduras, que solía saludarme con alegría, ahora solo pesaba las verduras en silencio. Antes de alejarse, un vendedor de fruta cercano murmuró a un cliente: «Ya ves, están reteniendo al chico para sacar dinero de los ricos». Escuché cada palabra como agujas en mi corazón. Apretaba las manos de Grace en las de Matthew y forzaba una sonrisa para que no notaran nada, aunque por dentro mi alma se sentía pesada. De regreso, Matthew preguntó inocentemente: «Abuela, ¿por qué la señora de las verduras no me dio un caramelo hoy?». Solo le acaricié la cabeza y respondí con una voz entrecortada: «Se le acabaron los dulces. Te compraré uno mañana». «Está bien». Pero en el fondo, sabía que no se trataba de los dulces, sino del juicio del mundo exterior. La reunión mensual del club de lectura, que antes era una fuente de alegría entre libros e historias compartidas, se había convertido en una barrera invisible. El presidente, que solía invitarme a tomar té, de repente cambió el tema del día a la importancia del linaje familiar. Mis viejos amigos evitaban mi mirada. Algunos susurraron entre ellos mientras pasaba. Intenté quedarme unos minutos, pero la atmósfera se volvió insoportable. Me levanté, recogí mis cosas y me fui a mitad de la reunión.
Fuera, la luz de la tarde caía sobre mis hombros, pero me sentía más solo que nunca. La traición de aquellos que creía amigos desgarró mi alma. Me preguntaba si todavía había un lugar para la verdad en este mundo, pero sabía que no podía quedarme sentada y esperar. No podía dejar que los Herrera siguieran tejiendo su historia llena de mentiras. Fui a ver al Sr. Rollers, un viejo amigo de mi difunto esposo. El señor Rollers estaba jubilado, pero su reputación como un hombre justo aún resonaba en el pueblo. Fui a su casa, una pequeña cabaña con un jardín lleno de margaritas amarillas. Me escuchó atentamente mientras le contaba todo. Desde la noche en que echaron a Anna de la casa de los Herrera, hasta el momento en que aparecieron exigiendo ver a Matthew. Cuando terminé, él asintió con una mirada seria pero cálida. Señora Miller, te ayudaré con este caso, no por dinero, sino por justicia. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad, y sentí que ya no estaba solo. Comenzamos a reunir pruebas. Regresé a casa y abrí una vieja caja de madera que guardaba en el armario, donde guardo recuerdos familiares. Dentro estaba el expediente de divorcio de Anna con el documento firmado por Julián, donde renunciaba voluntariamente a todos los derechos y responsabilidades sobre el niño no nacido. También encontré una hoja amarillenta de papel que Julián había escrito con rabia, arrojándola a Anna junto con un cheque donde decía: «No quiero tener nada que ver contigo ni con ese niño». Cada vez que leía esa frase, sentía un profundo dolor, pero también sabía que era nuestra mejor arma. Además, preparé documentos que mostraban que durante 3 años, Anna y yo habíamos cubierto todos los gastos de criar a los niños: leche, pañales, visitas al médico. No vino ni un solo dólar de los Herrera. Cada recibo, cada factura era prueba de nuestra fuerza, y los guardé todos en una carpeta gruesa. Mientras tanto, el abogado de los Herrera aparecía constantemente en los periódicos, dando entrevistas con un tono trágico. Hablaron del dolor de una familia separada, del amor que sentían por un nieto que nunca habían conocido. Cada palabra era una capa de pintura falsa, ocultando su egoísmo y avaricia. Anna y yo decidimos permanecer en silencio. El señor Rollers me dijo con voz calmada pero firme: «Déjalos hablar, señora Miller. Cuanto más hablen, más errores cometerán. Hablaremos solo una vez en el tribunal». Sus palabras me dieron fuerza, aunque la preocupación seguía ahí. Cada noche me sentaba en la sala viendo a mis nietos dormir y me preguntaba: si perdemos, ¿cómo podré protegerlos? La noche antes del juicio, Anna y yo nos sentamos uno frente al otro en la sala de estar. La luz amarilla de la bombilla iluminaba su rostro, haciéndola parecer tanto fuerte como frágil. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «¿y si perdemos?». Su pregunta atravesó mi alma, pero tomé su mano y señalé la pila de documentos sobre la mesa. «La verdad está aquí», respondí firmemente. «Y la verdad nunca pierde». Intenté sonreír para tranquilizarla, pero por dentro solo podía rezar. Oré por justicia para mis nietos y para Anna, que ya había sufrido demasiado. El día del juicio en el Tribunal de Familia de la ciudad, la sala estaba cargada de tensión. El aire estaba denso, lleno de miradas curiosas. A la izquierda, los periodistas esperaban con sus cámaras, listos para convertir nuestra historia en titulares sensacionalistas. A la derecha, los vecinos del pueblo, algunos de los cuales alguna vez fueron amables, ahora me dieron la espalda. Los vi susurrar, señalar, y sentí un nudo en el pecho. Anna, el señor Rollers y yo nos sentamos en la primera fila. Anna me apretó la mano con fuerza, sus dedos fríos como el hielo, buscando refugio en mi presencia. Le acaricié suavemente la mano, tratando de transmitir una sensación de calma, aunque yo mismo estaba luchando por mantenerla. Al otro lado, la familia Herrera se sentaba con la espalda recta como estatuas frías. Julián llevaba su traje más caro, pero su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, como si intentara ocultar su ansiedad. Linda llevaba gafas de sol oscuras, pareciendo más una persona de vacaciones que alguien en un juicio. Y Thomas mantenía una expresión de hierro, como un hombre acostumbrado a dar órdenes y nunca perder. Al verlo, sentí una ira helada recorrer mi espalda, pero me dije a mí misma que debía mantener la calma. Esto no era solo una batalla por Matthew, sino también por el honor de mi familia, por todo lo que habíamos soportado. El abogado de los Herrera, un joven bien arreglado, se puso de pie para comenzar su declaración de apertura. Habló con gran elocuencia, como si actuara en un teatro lleno.
Habló del sagrado vínculo paternal que se había roto, del dolor de los abuelos que no podían ver a su nieto. Mostró recibos de juguetes caros y ropa infantil que los Herrera habían comprado recientemente, como si fueran prueba de su afecto. Miré esos recibos y sentí que se me encogía el estómago. Esas cosas no eran por amor, sino parte del espectáculo que habían montado para conseguir a Matthew. Luego llamó a su testigo, y mi corazón se detuvo cuando vi al presidente del club de lectura tomar el estrado. La mujer que me había invitado a tomar el té, que solía sonreír amablemente, ahora evitaba mi mirada. Ella testificó en un tono monótono. La familia Miller parece estar viviendo mucho mejor últimamente. Escuché que recibieron dinero de algún lugar. Sus palabras fueron como un cuchillo insinuando que estábamos usando a Matthew para obtener beneficios económicos. La sala murmuró y sentí las miradas sobre mí como si fuera una mujer codiciosa y egoísta. Anna me apretó la mano con más fuerza y supe que estaba conteniendo las lágrimas. Cuando llegó nuestro turno, el señor Rollers se tomó su tiempo. Me llamó como el primer testigo. Me levanté con las piernas temblorosas, pero con el corazón firme. Cuando tomé el estrado y miré al tribunal, sentí como si toda mi vida estuviera siendo juzgada. El abogado de los Herrera me miró con una sonrisa burlona y me hizo una pregunta provocativa. Señora Miller, se quedó con el niño, esperando obtener algún beneficio de la rica familia de mi cliente, ¿verdad? La sala murmuró de nuevo, y los susurros eran como agujas pinchando mi pecho. Tomé una respiración profunda, lo miré a los ojos y luego me volví hacia Julian, diciendo en voz baja pero firme que resonó en toda la sala. Beneficio, solo me he preocupado por lo que abandonaste. Comencé a hablar cada palabra que salía de lo más profundo de mi alma. Les conté sobre aquella noche lluviosa hace 3 años cuando encontré a Anna arrodillada frente a la puerta de los Herrera, con el vientre hinchado y la ropa del bebé tirada en el barro. Describí la silueta de Julián detrás de la cortina, observándola sin salir a ayudar. Relaté los días y noches que siguieron cuando Anna y yo enfrentamos todo solas sin un solo dólar de ayuda de los Herrera. El silencio llenó la habitación. Solo mi voz se podía escuchar, lenta pero llena de fuerza. Vi a algunas personas bajar la cabeza, a otras secarse las lágrimas. No estaba hablando para inspirar lástima. Hablaba para que la verdad saliera a la luz. El señor Roller se puso de pie y comenzó a presentar las pruebas. La gran pantalla en la sala del tribunal se iluminó. Primero, leyó en voz alta la cláusula del decreto de divorcio donde Julián firmó voluntariamente renunciando a todos los derechos y responsabilidades sobre el hijo no nacido. La jueza, una mujer de mediana edad con una mirada severa, le pidió a Julián que confirmara la firma. Murmuró apenas audible, «Sí, es mía». Toda la sala se quedó boquiabierta, y vi cómo su rostro se ponía aún más pálido. Entonces el señor Rollers presentó la carta manuscrita original de Julián al juez y proyectó la imagen en la pantalla. La frase, «No quiero tener nada que ver contigo ni con el bebé», apareció claramente como un cuchillo que hizo añicos la farsa de la familia Herrera. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los periodistas empezaron a tomar fotos sin parar. Myra Julian. Su cabeza estaba inclinada y sus manos estaban apretadas en el reposabrazos de la silla. Linda se quitó las gafas de sol oscuras. Sus ojos se llenaron de pánico mientras Thomas permanecía inmóvil, como si intentara aferrarse al último vestigio de orgullo. Finalmente, el señor Rollers abrió el viejo archivo y señaló que había un registro de que Anna fue echada de la casa mientras estaba embarazada, y que los Herreras solo habían pagado una pequeña suma de dinero para mantener el asunto en secreto. Su voz se volvió firme. No negaron sus acciones, su señoría. Solo pagaron para ocultarlos. Sus palabras cayeron como un golpe, dejando al abogado de los Herrera sin palabras. Intentó defenderse, buscando argumentos enrevesados, pero todo fue inútil contra pruebas tan claras. El juez miró directamente a la familia Herrera con una expresión severa pero justa. «Este juicio no se trata de paternidad, sino de honor y responsabilidad», dijo con una voz resonante. «Está claro que abandonaste a ese niño hace 3 años». Golpeó el mazo con fuerza sobre el escritorio, el sonido agudo marcando la sentencia final. «El tribunal niega al Sr. La petition de Julian Herrera. La custodia legal de los menores, Matthew y Grace Miller, pertenece exclusivamente a su madre, la señora Anna Miller, y a su abuela». Sentí como si el mundo entero se hubiera detenido. Anna me abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La abracé de vuelta, sintiendo el calor y el alivio que emanaban de ambos.
El señor Roger sonrió, puso su mano en mi hombro y susurró: «Lo hicimos, señora Miller». Miré hacia el lado de los Herrera. Los dos ancianos tenían la cabeza baja, y Julián permanecía inmóvil, con el rostro tan pálido como el papel. En ese momento, no sentí satisfacción, sino una profunda tristeza. Habían perdido, pero el precio de su egoísmo y mentiras era algo que llevarían por el resto de sus vidas. Cuando la puerta de la sala del tribunal se cerró detrás de nosotros, salí con Anna. La multitud de periodistas nos rodeó con micrófonos y cámaras apuntándonos. Esta vez sus miradas no eran de juicio, sino de empatía, como si finalmente entendieran un poco de nuestra historia. El señor Rollers, con su habitual calma, dio un paso adelante y levantó la mano para detenerlos. Dijo solo una corta frase en un tono firme: «La justicia se ha hecho». Lo miré, mi corazón lleno de gratitud. Esas palabras, aunque simples, se sintieron como una brisa fresca que aligeró un poco el peso que había estado cargando. Por otro lado, la familia Herrera no tuvo tanta suerte. Estaban rodeados por los flashes de los reporteros que no paraban de disparar, y los gritos del público llenaban el aire. Julián, con el rostro ceniciento, intentó abrirse paso entre la multitud mientras Thomas y Linda necesitaban guardaespaldas para llegar al coche. Los vi irse con la cabeza baja, y de nuevo no sentí placer, solo una profunda tristeza. Se habían cavado su propia tumba, y ahora tenían que pagar el precio por su egoísmo y engaño. A la mañana siguiente, me desperté temprano, preparé una taza de té de manzanilla y abrí el periódico más grande de la región. El titular me llamó la atención. La verdad detrás del caso de la familia Herrera negó los derechos de visita por discriminación de género y abandono familiar. Y el artículo detalló la audiencia desde las pruebas irrefutables que presentamos hasta la incompetencia del abogado de los Herrera. Revelaron la verdadera historia de la noche en que Anna fue echada de su casa. La carta manuscrita llena de veneno de Julián y la verdad de que los Herrera nunca se interesaron en Grace solo porque era una niña. Leí con manos temblorosas, no por ira, sino porque finalmente se había reconocido la verdad. El honor de mi familia, que intentaron manchar, ahora estaba restaurado. Las consecuencias para los Herrera llegaron más rápido de lo que imaginaba. Unos días después, un importante socio internacional de la compañía de construcción Herrera anunció la cancelación de su contrato con una razón clara. No colaboramos con una empresa cuyo liderazgo carece de ética. Sus acciones se desplomaron, y escuché que otros inversores también comenzaron a retirar su dinero. Thomas, siempre tan orgulloso de su posición, se vio obligado a renunciar como presidente del consejo, un golpe directo a su orgullo. Linda, que siempre había vivido para las apariencias, se sintió gravemente enferma. No se atrevía a salir de casa y cortó todo contacto social, como si intentara esconderse de miradas juzgadoras. No sentí piedad, pero tampoco alegría. Cosecharon lo que sembraron, y solo deseo que dejen a mi familia en paz. Pero Julián, en lugar de arrepentirse, se volvió más resentido. Escuché que se sintió públicamente humillado, despojado de todo. Para alguien como él, aceptar el fracaso nunca es fácil. Meses después, la alta sociedad estaba alborotada con la noticia. El empresario Julián Herrera está comprometido con la señorita Valerie Ledesma, la única hija del presidente del Banco Nacional. Su boda fue lujosa, 10 veces más lujosa que la que tuvo con Anna. La foto del periódico mostraba a un elegante Julián junto a una novia radiante en un jardín lleno de flores y luces. Se decía que estaba intentando levantarse para demostrar que todavía era un ganador, que podía tener algo mejor. Pero al mirar sus ojos en esas fotos, vi un vacío que era imposible de ocultar. Nuestra vida, mientras tanto, lentamente volvió a la normalidad, aunque a una normalidad diferente. Una mañana, la señora Carol, la vecina que me había advertido sobre los hombres sospechosos, llamó a mi puerta con un plato de pan de plátano. «Señora Miller, lo siento», dijo con una mirada llena de culpa. «Creí las mentiras en los periódicos. Estaba equivocado». Sonreí, acepté el plato y la invité a tomar el té. Las mujeres del club de lectura también empezaron a contactarme de nuevo, invitándome a las reuniones. Una de ellas, la señora Rosa, incluso me envió una carta escrita a mano diciéndome que se sentía avergonzada por haber dudado de mí. Leí la carta con alivio, aunque no sin cierta tristeza. El honor de mi familia había sido restaurado, pero las cicatrices de los días del juicio seguían ahí, dormidas en mi corazón. Anna, durante todo este tiempo, cambió. Ya no lloraba ni guardaba rencor.
Una tarde, mientras estaba doblando la ropa de Grace y Matthew, ella entró con un periódico que mostraba la lujosa boda de Julian. Esperé una reacción, una lágrima, una palabra amarga, pero Anna simplemente dobló el periódico con calma y lo dejó sobre la mesa. «Ya no me importa, mamá», dijo con voz calmada pero firme. «Él puede vivir la vida que quiera, pero yo tengo gracia en Mateo. Eso es suficiente». La miré y vi que la fuerza había reemplazado el dolor del pasado, y sentí un profundo orgullo en mi pecho. Esa noche, mientras leía un cuento a Grace y Matthew antes de dormir, eché un vistazo al periódico que aún estaba en la mesa. La foto de boda de Julian y Valerie Ledesma se mostraba bajo la luz, pero solo sonreí para mí mismo. Pensaba que una persona que intenta demostrar que es feliz suele ser la más vacía por dentro. No lo dije para burlarme de Julián, sino porque era una verdad que había aprendido a lo largo de los años. La verdadera felicidad no está en lo que muestras al mundo, sino en momentos como este, cuando me siento aquí escuchando las risas de mis nietos y sintiendo el calor de mi familia. Han pasado 3 años desde el juicio, y nuestra vida ha encontrado un nuevo ritmo, aunque no siempre es fácil. Ana consiguió un trabajo de medio tiempo en contabilidad en una pequeña librería en el centro de la ciudad. No gana mucho, pero es suficiente para tener sus propios ingresos y, lo más importante, para recuperar su confianza. Veo cómo se le iluminan los ojos cada vez que habla de los nuevos libros que llegan, o cuando ayuda a un cliente a encontrar su novela favorita. Esos momentos me dan paz, como si estuviera viendo cómo ella sana lentamente las heridas que dejó la familia Herrera. Matthew y Grace ahora tienen 6 años y han comenzado la escuela primaria. Mateo es un niño inquieto, siempre corriendo por la casa, abrazando su balón de fútbol como si fuera un tesoro. Puede pasar todo el día jugando en el patio con los niños del vecindario sonriendo, incluso cuando está empapado de sudor. Grace, por otro lado, es más tranquila. Le gusta sentarse junto a la ventana y dibujar. Sus dibujos llenos de margaritas llenan mi corazón con una calidez difícil de explicar. Esos 2 niños son la alegría y la luz de esta casa. Cada noche, cuando se acurrucan a mi lado para escuchar un cuento o reírse de alguna tontería, siento que todo lo que he pasado ha valido la pena. A veces todavía escucho rumores sobre la familia Herrera. Su empresa logró salir de la crisis gracias al apoyo de los Ledesmas, pero nunca recuperaron el prestigio que alguna vez tuvieron. Thomas ahora es solo una sombra de lo que solía ser y apenas aparece en los eventos sociales. Linda, que vivía para las apariencias, ha desaparecido prácticamente de las fiestas de la alta sociedad. No pienso mucho en ellos, pero esas historias me llegan como un recordatorio de que la justicia, aunque pueda ser lenta, siempre encuentra su camino. Una tarde de otoño, con el aire un poco fresco, estaba recogiendo la mesa después de la cena. Anna revisaba la tarea de Grace y Matthew, sonriendo de vez en cuando Matthew le mostró un ejercicio que la maestra había elogiado. La casa estaba tranquila, solo se oía el susurro de las páginas de los cuadernos y los murmullos de los niños. Entonces sonó el timbre, 2 golpes agudos como un cuchillo cortando el silencio. Mi corazón dio un salto como si los recuerdos de los enfrentamientos con los Herrera volvieran de golpe. Ana levantó la vista, con un destello de preocupación en sus ojos. Tomé una respiración profunda, me limpié las manos en el delantal y fui a abrir la puerta. Bajo la luz amarillenta del Porsche, 6 Julian. Ya no era el mismo hombre de hace 3 años, sin su elegante traje ni su mirada seductora. Llevaba un abrigo desgastado, se veía delgado con una barba crecida y un rostro demacrado. Las profundas y oscuras ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir. Se quedó allí encorvado como un hombre derrotado por la vida. «Yo», murmuró con voz ronca, mirando al suelo. «No estoy aquí para reclamar a los niños. Solo quiero disculparme». Me quedé allí en silencio en la puerta sin invitarlo a entrar. Quería escuchar lo que tenía que decir, pero ya no quedaba espacio para la confianza en mí. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Su voz se ahogaba como si cada palabra fuera una lucha por salir. Habló sobre su matrimonio con Valerie Ledesma, un contrato económico más que una historia de amor. «Es hermosa pero fría», dijo con una sonrisa amarga. «Siempre quiere controlar todo. Siempre tiene celos de mi pasado. Ella dice que soy un fracaso porque no pude quedarme con mis hijos. Dijo que habían probado todo tipo de tratamientos tanto en casa como en el extranjero, pero después de 3 años, aún no podían tener hijos.
El doctor dijo que el problema era de Valerie, pero la familia Herrera no se atrevía a confrontarla ya que su empresa dependía del Banco Nacional, propiedad de su padre. Describió su lujosa mansión como una tumba fría sin risas ni calidez. Cada noche, dijo, con la voz quebrada, me acuesto en una habitación vacía y escucho a los niños reír. Imagino a Matthew Y. Grace. Los imagino diciendo papá por primera vez, dando sus primeros pasos. Destruí todo eso con mis propias manos. Miró hacia arriba con ojos suplicantes, las lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Tenía todo en mis manos, dijo. Y lo perdí por mi estupidez y la de mi familia. No espero ser perdonado. S.R.A. Miller. Solo quiero verlos desde lejos. Solo una vez. Sus palabras sonaban como una oración, pero no sentí compasión. No porque lo odiara, sino porque sabía que el perdón no era mío para otorgar. Me volví hacia la casa y llamé suavemente. Anna, cariño, ven aquí. Anna salió, todavía sosteniendo a Grace en sus brazos. La niña miró a Julian sin ninguna expresión. Su calma era más aterradora que cualquier ira. Julian la miraba como un convicto ante su juez, con la cabeza baja. Anna, murmuró, pero ella no le dejó terminar. Anna lo miró durante un largo momento antes de hablar, su voz calmada y serena. Ya te perdoné, Julian, hace mucho tiempo. Levantó la cabeza, un destello de esperanza en sus ojos, pero Anna continuó en el mismo tono. Pero te perdoné no para volver contigo, ni para que fueras parte de la vida de mis hijos. Te perdoné para poder estar en paz conmigo misma. Sus palabras fueron como un corte limpio, sin resentimiento ni ira, solo la verdad dicha de manera sencilla. Luego dio un paso atrás, se puso a mi lado y abrazó a Grace con fuerza. Ve, dijo Anna, su voz sin temblar. Julian se quedó quieto como si quisiera decir algo más, pero la mirada de Anna dejó claro que no había nada más que decir. Se dio la vuelta y se alejó bajo la tenue luz de la farola, su figura delgada desapareciendo lentamente en la oscuridad. Después de esa noche, Julián apareció en mi puerta. Nunca nos molestó de nuevo, pero a veces los fines de semana por la tarde veía su viejo sedán estacionado al final de la calle. Nunca tocó la puerta, nunca pidió nada. Simplemente se quedaba allí cerca de la cerca de madera, dejando algunas cosas, un coche de control remoto, una caja de marcadores de colores o una caja de galletas que a Grace y Matthew les encantaban. Estos regalos siempre estaban envueltos con cuidado, acompañados de una pequeña nota escrita con una mano temblorosa para los niños. Matthew y Grace, con la inocencia de los niños, siempre corrían emocionados a recibir los regalos. «Oh, ha llegado el amable tío». Matthew gritaría, abrazando el coche de juguete con fuerza, sus ojos brillando de alegría. Grace, sosteniendo una caja de lápices de colores, murmuraría un tímido gracias antes de girarse hacia mí para presumir. La abuela, la maestra, me dijo hoy que dibujo muy bien. Julián simplemente se quedaba allí sonriendo, pero su sonrisa era triste y sus ojos estaban húmedos. Una vez se agachó para abrazar rápidamente a los niños por solo unos segundos. Luego se enderezó y se alejó sin mirar atrás. Anna y yo lo miramos desde la ventana sin decir una palabra. No había ira ni satisfacción, solo una aceptación silenciosa. Los niños no sabían que él era su padre. Y tal vez fue mejor así. En el aniversario de la muerte de mi esposo, como cada año, Anna y yo llevamos a Grace y Matthew a visitar su tumba. El cementerio estaba en las afueras del pueblo, donde filas de árboles de eucalipto se erguían altos y las hojas susurraban al viento. Limpié la lápida y le puse un ramo de crisantemos amarillos, las flores favoritas de mi esposo. Grace y Matthew jugaban cerca, su risa pura resonando en el aire tranquilo. Me senté junto a la tumba y le susurré suavemente. «¿Ves, mi amor, estamos bien? Anna es más fuerte de lo que pensabas, y los nietos son nuestra mayor alegría». Anna se sentó a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro sin decir nada. Sentí el calor de su cuerpo y por un momento una profunda paz me envolvió. Entonces Anna habló, su voz tan suave como el viento. «Mama, you no odio a Julian. Solo siento alivio. Verlo así no me hace feliz». Sus palabras me dejaron sin palabras. Le acaricié el cabello y sonreí. «Has aprendido una lección que muchos adultos nunca entienden. A veces, la verdadera victoria no está en derrotar al enemigo, sino en encontrar la paz dentro de ti mismo». Anna sintió con una nueva luz en sus ojos, como si acabara de soltar un peso invisible.
La miré y vi la madurez que el dolor había forjado en ella, y me llené de orgullo. Cuando llegamos a casa, ya era tarde por la tarde. La luz del atardecer pintaba de oro la pequeña calle con las casas escondidas entre los árboles. Estaba abriendo la puerta cuando vi a Julián allí frente a la cerca. Esta vez no trajo ningún regalo. Estaba allí parado como una sombra, con las manos en los bolsillos de su abrigo desgastado. Su rostro se veía más demacrado que la última vez que lo vi, con círculos oscuros más profundos. Me miró, y en sus ojos ya no había súplica, solo el cansancio de alguien que ha pasado por demasiadas pérdidas. Matthew y Grace lo vieron y de inmediato corrieron hacia él. «Amable tío», Mateo gritó, tirando de su mano mientras decía emocionado. «Tío, hoy fuimos a visitar al abuelo. El abuelo está en la colina. Hay muchos árboles hermosos allí». Grace intervino con una voz suave. «Hice un dibujo para el abuelo. ¿Quieres verlo?» Julian se agachó, acariciando sus cabezas con una triste sonrisa en los labios. Entonces, Mateo, con la inocencia de un niño, preguntó: «Tío, ¿tienes papá?» Entonces Matthew, con la inocencia de un niño, preguntó: «Tío, ¿tienes papá? ¿Tu papá te quiere?» La inocente pregunta del niño fue como una puñalada. Julián se quedó paralizado. No pudo responder. Simplemente bajó la cabeza y apretó fuertemente el cabello de Grace y Matthew como si quisiera aferrarse a ese momento un poco más. Anna estaba en la puerta observando la escena. En sus ojos no había tormenta, ni dolor, ni resentimiento. Me quedé a su lado, sintiendo la fuerza que emanaba de ella. Julián miró hacia arriba, miró a Anna y luego a mí. Su mirada parecía querer decir algo, pero las palabras no salieron. Se dio la vuelta y se alejó. Su delgada silueta se desvaneció lentamente en los colores del atardecer. Grace y Matthew corrieron hacia la casa, riendo y hablando sin parar sobre su día, como si la visita de ese hombre amable hubiera sido solo un momento fugaz. Miré hacia el cielo azul claro donde algunos pájaros regresaban a su nido. Sentí una extraña paz, como si toda la tormenta hubiera quedado atrás, dejando un suave silencio. No sabía lo que deparaba el futuro. ¿Seguiría Julian viniendo cada fin de semana, observando a sus hijos desde lejos? ¿Descubrirían algún día Grace y Matthew la verdad sobre su padre? No lo sé. Pero sé una cosa con certeza. Hemos sobrevivido a la tormenta y encontrado nuestro propio refugio en la calma. Entré en la casa, vi a Anna jugando con los niños, y la risa llenó el lugar. Sonreí, me senté con ellos y en mi corazón di gracias porque mi familia seguía unida, sin importar cómo cambiara el mundo afuera. Después de todo lo que hemos pasado, entendí que la vida nunca es fácil para aquellos que eligen el camino correcto. Pero es en el dolor donde uno aprende lo que significa ser fuerte. Entendí que el verdadero amor no proviene del prestigio, ni del dinero, ni de un apellido, sino del sacrificio silencioso y del corazón que protege lo justo. La felicidad no está en las mansiones, sino en las sonrisas de los niños que crecen rodeados de amor. Perdonar no es debilidad. Es liberarse de las cadenas del odio. No gané con dinero ni con poder, sino con la fe de que la verdad tarde o temprano siempre sale a la luz. Y lo más valioso que aprendí fue que cuando una madre o una abuela se levanta para proteger a su familia, ningún poder en el mundo puede derribarla. La historia que acabas de escuchar ha tenido nombres y lugares cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. No lo decimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Sinceramente me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio para mantener la paz o enfrentarías todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión porque cada historia puede ser una luz en el camino de otra persona. Dios siempre bendice y yo creo firmemente que el coraje nos llevará a días mejores.